Buenas, mi nombre es Giovanni Fernández Valdés y soy profesor de la Universidad de La Habana. Mucho gusto por poder estar acá y participar en el quinto Congreso Internacional. Mi ponencia es Visión ecosistémica y sensibilidad política para la innovación educativa con inteligencia artificial. El objetivo de esta presentación es demostrar que si deseamos una óptima aplicación de la inteligencia artificial en nuestras aulas, necesitamos prestar atención no solo al hecho tecnológico en sí mismo, sino que esta aplicación debe tener en consideración dos aspectos que nos parecen centrales. Uno, empoderar al estudiante de una visión ecosistémica de la inteligencia artificial, y dos, que este estudiante comprenda que el que usa la inteligencia artificial debe adquirir una sensibilidad política con los resultados y tomas de decisiones que se generen de la misma. Aunque la entrada de la inteligencia artificial en las aulas es un tema controvertido, con votos a favor o en contra, lo que sí no puede negarse es que tanto profesores como estudiantes utilizan o están relacionados de alguna manera con la IA en su quehacer diario. Una pregunta es, ¿por qué no emplear la IA como una herramienta poderosa para el aprendizaje de los estudiantes? En el caso de emplear las IA en el aula, habría que tomar en consideración los desafíos que implica tanto positivos como negativos. Una perspectiva negativa del asunto podría ser la facilidad con la que se podrían plagiar trabajos, se reforzarían esquematismos y formas de pensamiento no crítico, problemas con los datos privados de estudiantes y profesores, la disminución de la lectura y la escritura creativa como elemento fundamental del estudio, entre otras. Sin embargo, podría tomarse una vía positiva de la inserción de la inteligencia artificial en las aulas, y es la que tomaremos en esta presentación. Desde el punto de vista estrictamente tecnológico y aplicándolo por cuestiones de espacio solo a los estudios universitarios, por ejemplo, podríamos guiarnos por el modelo que presenta la doctora Leslie Delgado en su artículo From the Classroom to the Newsroom, A Critical Route to Introduce AI in Journalism Education, donde plantea la introducción de la IA en el currículum de la carrera de periodismo a través de tres momentos. 1. Un programa amplio de alfabetización de la IA. 2. Promover esfuerzos de cooperación y entrenamiento de las habilidades adquiridas. Y 3. Enfrentar la posicionalidad generacional de los estudiantes. En el primer momento se plantea la necesidad de que el estudiante conozca elementos de introducción de la inteligencia artificial, ciencia de datos y teoría probabilística. En el segundo momento, donde se apliquen esos conocimientos en la práctica dentro del aula. En el caso de esta investigación, en la creación y análisis de contenidos periodísticos, estableciendo una relación entre los contenidos y formas tradicionales de hacer periodismo y las nuevas. Y un tercer momento, donde se debatan elementos éticos y sociales que se desprenden de estos conocimientos y formas de hacer adquiridos. El éxito que tuvo en los estudiantes que participaron en el experimento fue el equilibrio encontrado entre las habilidades para usar la IA desde el punto de vista de programación aplicadas a la producción de contenidos y las habilidades críticas que fueron desarrolladas para detectar fake news, construir contenidos con informaciones contrastadas, discutir sobre problemas de privacidad, mal uso de los datos, posicionamiento ante determinadas informaciones parcializadas, entre otras. Podríamos decir que en efecto se pueden usar sistemas de tutoreo inteligente para individualizar el proceso de aprendizaje. Se ajustan a las capacidades del estudiante, se permite la interpretación de conceptos complejos, se crean modelos y conexiones que le facilitan al estudiante razonar por sí mismo. Por ejemplo, en el caso del uso de chatbots, se pueden simular puntos de vista de autores importantes que deben impartirse en las asignaturas. A pesar de estas bondades, el proceso de enseñanza con apoyo de la IA no puede basarse únicamente en que el estudiante y el profesor sepan utilizar de manera efectiva la tecnología. No puede ser que el final de una asignatura o carrera sea que el estudiante se encuentre más preparado para el mercado laboral y que el profesor optimice su jornada laboral o logre impartir su materia sin problematizar sobre el mismo proceso tecnológico. En este sentido, por eso estamos proponiendo que junto con el hecho tecnológico, que se tenga en cuenta una visión ecosistémica y una sensibilidad política en la innovación educativa con IA. La perspectiva ecosistémica aplicada a la educación y a la innovación plantea que hay que comprender estos fenómenos en coevolución. Son sistemas abiertos que se conectan y cambian todo el tiempo.
Por tanto, el aprendizaje mutuo de las partes que componen un ecosistema es imprescindible para su funcionamiento. Los actores que participan de este ecosistema los denominamos como agentes morales extendidos, que explicaremos más adelante. En este sentido, hemos planteado en otras publicaciones que tiene que existir una interdependencia y relacionalidad compleja entre ecosistema y agente moral extendido. Por tanto, no tiene sentido en esta visión que veamos la educación y la innovación tecnológica como dos factores que no tienen conexión entre ellas, sino todo lo contrario. Esta perspectiva la podemos ensamblar con un agente extendido porque un ecosistema no puede ser localizado en un solo lugar, pero la interdependencia y la coevolución de sus componentes conforman lo que el ecosistema hace. En este sentido, Stahl aduce que un ecosistema puede ser aplicado a entornos tecnológicos dinámicos y de innovación para la IA. Sin dudas, este término está siendo bien recibido dentro de reconocidas instituciones internacionales. Por ejemplo, los papeles blancos de la Comisión Europea resalta la IA como un ecosistema de excelencia y el Comité Europeo como un ecosistema de confianza. De la misma manera, la Comisión Europea aconseja a los hacedores de política desarrollar un ecosistema para la IA y Arteaga y Ortega han propuesto un ecosistema específico para España, por ejemplo. No es muy difícil percatarse cómo estas características ecosistémicas funcionan. El sistema tiene que estar abierto a los cambios dinámicos y cada componente tiene que ser capaz de asumir los cambios, evolucionar y cooperar al mismo tiempo. Algunos de estos rasgos, como hemos visto, tienen que estar en un agente moral extendido si se desea ser eficiente en este ecosistema. Un ecosistema de este tipo no puede ser un sistema cerrado y cada actor que emerja en el proceso tiene que estar dinámicamente acoplado y tiene que actuar en consecuencia. Es la razón por la que hay que considerar que los actores implicados en un ecosistema son agentes morales extendidos. Autores como Hanson y Verbig defienden esta posición. La teoría del agente extendido de Hanson comienza con una pregunta radical: ¿dónde recae la responsabilidad moral a partir de las prioridades generadas por un sistema computarizado? ¿Con los programadores humanos y los usuarios solamente, o también teniendo en cuenta las bases de datos y el software y hardware de la computadora? Esta perspectiva de Hanson parte de la hipótesis de la mente extendida elaborada por Clark y Chalmers. La hipótesis plantea que nuestros procesos cognitivos no pueden ser ya considerados únicamente dentro de nuestro cerebro biológico, sino que evidencias neurocientíficas y psicológicas muestran que nuestros procesos cognitivos están distribuidos en una especie de bucle de retroalimentación entre cerebro, mente, capacidad sensomotora, artefacto tecnológico y medio ambiente. Y se encuentran tan bien engranados que si una operación cognitiva biológica, digamos la memoria, puede ser sustituida por uno de estos elementos, por ejemplo, usamos el lápiz y el papel para etiquetar la dirección de un amigo, entonces podemos decir que esos elementos externos al proceso biológico forman parte del proceso cognitivo y constituyen juntos, medio ambiente, factores sensomotores y cerebrales, el proceso cognitivo de recordar la dirección de este colega. La mente se extiende más allá de sus límites biológicos y se enlaza cooperativamente en este bucle de retroalimentación para cumplir diversos tipos de tareas. En este punto nos enfocaremos, por tanto, en que este cambio en la manera de comprender el agente cognitivo tiene un impacto vital para interpretar cómo la entrada de sistemas tecnológicos en nuestra vida cotidiana deben ser analizados desde un punto de vista descentrado y dinámico, donde necesitamos ver las interrelaciones entre diversos factores que emergen en estos procesos y que ya no pueden ser solo considerados desde una relación sujeto-objeto. La visión ecosistémica vendría entonces a enfatizar que el proceso educativo no puede basarse solo en el aprendizaje tecnológico, sino que hay que involucrar a las instituciones, empresas, familiares, ingenieros, informáticos, profesores, estudiantes, entre otros, en los procesos de aplicación, uso y toma de decisiones en la innovación educativa. Un estudiante debe hacer un uso eficiente de la tecnología y al mismo tiempo comprender que precisa de la colaboración e integración de diferentes sistemas involucrados en el propio proceso de aprendizaje. Esto se conecta directamente con la necesidad de que el proceso de innovación educativa venga acompañada de una sensibilidad política. Tanto Heidegger, Latour como Habermas, por ejemplo, han enfatizado en sus obras acerca de la no neutralidad de los resultados de la ciencia y la tecnología, precisamente porque mientras el ser humano está mediando en cómo, quién y para qué se aplica una determinada tecnología, se está haciendo una política científica. Como consecuencia, ya no puede hablarse de una supuesta neutralidad. No obstante, es común encontrarse con la idea de una sobreestimación y objetividad mecánica de la IA.
Con la automatización se ha creado una especie de autoridad moral y epistémica de la IA, en el sentido de que si la IA ha llegado a ese resultado algorítmico, entonces es porque ha existido una objetividad en el análisis de los datos. Los Rain Gaston y Peter Gallison critican esta posición de aparente superioridad epistémica frente al humano, porque como quiera que sea, un ser humano está sesgado por intereses y valores morales. La idea de que todo problema puede y podrá ser solucionado por la IA es apegarse a un solucionismo tecnológico que sin duda deja fuera problemas cuyas soluciones dependen de factores que son estrictamente humanos. Y ahí podemos citar algunos ejemplos, como en el caso de este sistema norteamericano de IA para tomar decisiones judiciales, como los datos algorítmicos llevaron a sesgos discriminatorios sobre las personas negras en los Estados Unidos, y por tanto se penalizaba más a las personas negras que a una blanca. El segundo ejemplo, por ejemplo, es si hay una persona que viva, digamos, en una zona rural con poca entrada de finanzas y que decide hacer un determinado préstamo, y la inteligencia artificial puede considerar efectivamente que no es lo suficientemente confiable y no prestarle ningún dinero, ¿no? En este caso, evidentemente, una persona podría decidir, o sea, darle un voto de confianza a esa persona rural si esa persona, ese campesino, paga normalmente sus deudas. ¿Por qué no hacerle un préstamo? En este caso, la inteligencia artificial habría tomado una decisión negativa, mientras que una persona habría dado un voto de confianza, habría dado una solución positiva, ¿no? Y el tercer caso es como, por ejemplo, las bancarizaciones en diferentes lugares de Europa, inclusive América Latina, han dejado fuera a los adultos mayores, de forma tal que estos sistemas están muy bien automatizados, pero los adultos mayores tienen problemas para trabajar con estos sistemas bancarizados. Entonces, claro, es apelar precisamente a que haya una sensibilidad moral, haya una sensibilidad política con esos resultados que se están tomando por la inteligencia artificial. O sea, las soluciones no pueden ser solamente tecnológicas, sino que las soluciones tienen que ser humanas. Y en este sentido hay que enseñarles a los estudiantes que las soluciones basadas en inteligencia artificial tienen que ser soluciones humanas. Y eso no se aprende cuando el profesional está trabajando, sino que precisamente eso viene a través de una plataforma educativa que vaya precisamente educando y focalizando a que las soluciones tecnológicas son también soluciones humanas, pero solo se atiende desde una visión ecosistémica y entendiendo que tiene que haber una sensibilidad política directa con ese hecho tecnológico, porque al final estamos tratando con seres humanos que tienen intereses, que tienen voluntades, que tienen problemas, y que de alguna manera debemos sensibilizarnos con esta situación. Son ejemplos que nos permiten entender que por una parte debe existir una educación con una perspectiva ecosistémica que entienda que ahora la educación es un problema complejo, con la interrelación como nunca antes de diversos factores como la tecnología, donde entra a jugar un agente extendido con un entendimiento de la moral diferente con la entrada de la inteligencia artificial en sus acciones. Y segundo, que el estudiante no debe confiar ciegamente en los resultados y toma de decisiones de la IA, sino que debe adquirir una sensibilidad política, en el sentido de que cada uso de la inteligencia artificial implica una responsabilidad con respecto a los demás y a la sociedad. Por lo que hay decisiones que tienen que ser sentientemente razonadas por los seres humanos y en procesos colaborativos, y por ende ecosistémicos. Con la entrada de la inteligencia artificial en los sistemas de enseñanza, estamos en presencia de un nuevo modelo de innovación educativa que exige mucho más, no solo de profesores y alumnos, sino de un entramado social más complejo que facilite el mejor aprovechamiento de la IA con fines colaborativos y de relevancia social para el presente y para el futuro. Muchas gracias.